Compañeros y docente, mi grupo está conformado por Valentina Ramírez, Paola Muñoz y Gabriela Muñoz. Les venimos a hablar sobre la ecología de poblaciones. Podemos decir que es la rama de la ecología que estudia la estructura y dinámica de las poblaciones. Podemos definir una población como un conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un mismo lugar en un mismo tiempo. El sistema poblacional está formado por la población misma, que puede estar formada por sus componentes, individuos de distintas edades, sexos, tamaños, los recursos, alimentos, que está lo que es refugios, sitios de nidificación, espacio, nutrientes, radiación solar, agua. Podemos encontrar en las condiciones que es la temperatura, humedad, precipitaciones, salinidad, pH y su variabilidad. En los enemigos está lo que es predadores, patógenos, parásitos, competidores. En los amigos podemos encontrar lo que las simbiotes, mutualistas. Disposición espacial está como se ubican los individuos en el espacio. La estructura de hábitat está como que se distribuyen los individuos de una población entre distintos tipos de hábitat. En metapoblaciones, cuando el ambiente habitable por los individuos de una población se encuentra fragmentado, cada una de las poblaciones en los fragmentos son llamados subpoblaciones y el conjunto de metapoblación. Las subpoblaciones muestran dinámica independiente pero se encuentran conectadas por la dispersión. La estructura temporal comprende ciclos diarios, estacionales y mutuales de abundancia. Factores son los componentes del sistema. Están caracterizados por sus valores, procesos, son los eventos que producen cambios en el sistema poblacional, natalidad, mortalidad, dispersión. Son descritos por su tasa, que son números de eventos, unidad de tiempo o número de eventos individuos. Según Bush 2017, habla que la abundancia del individuo de una población es producto de factores físicos del ambiente, de factores históricos y de la relación entre sus individuos y sus otras especies. Está lo que es la densidad poblacional, que podemos encontrar el número de individuos, unidad de área o volumen. Estimadores directos e indirectos. Está lo que es la estimación de la abundancia de una especie, puede realizarse a través de la observación de sus individuos, estimador directo, o a través de la observación de insidios, como huellas, heces, nidos, daños a plantas en caso de plagas, que están los estimadores indirectos. En estimadores absolutos o relativos podemos encontrar que en el caso de los estimadores absolutos obtenemos una estimación de abundancia que no depende de cómo se haya muestrado ni se la refiere en la relación de otra población. Por ejemplo, las algas se las puede encontrar por litros. En la biomasa, la masa de seres vivos, unidad de área. Cuando uno compara especies de distintos tamaños, las diferencias de abundancia pueden ser mejores reflejadas por sus biomasas relativas que por los números de individuos. La cobertura es la unidad de área. También el efecto del tamaño, especialmente en las plantas, puede traducirse en cada individuo cubre un área mayor del terreno. Por ejemplo, un árbol hace sombra sobre una mayor superficie que un ejemplar de pasto. En este caso, la abundancia se puede expresar en función de la cobertura en lugar del número de individuos. Si lo que estamos estudiando es la competencia entre las plantas por luz, aquella que tenga mayor cobertura, aunque sea con pocos individuos, va a ejercer mayor efecto que la de menor cobertura, aunque esta última sea más abundante. Para tomar el muestreo se deben tener en cuenta unas decisiones, que está lo que es definición de unidad muestral, forma y tamaño de las unidades muestrales, distribución de las muestras, distribución de las muestras en el área total al azar, el número de muestras, que serían 6. Buen día, profesor y compañeros, les habla Valentina Ramírez. Voy a hablarles un poco de la regulación de poblaciones locales y luego seguimos con otros temas que son importantes para ello. La regulación de poblaciones locales resulta de la acción de factores dependientes y factores independientes de la densidad de la población.
Como factor independiente podemos hablar que se trata de factores climáticos como sucesos catastróficos, inundaciones, terremotos, actividades volcánicas, huracanes, fuego, etc. Y factores dependientes son todos los parámetros dinámicos que le caracterizan a una población, como la natalidad, mortalidad, supervivencia. Cada uno de ellos nos muestra las diferentes tasas según la población sea pequeña, mediana o grande. Cuando una población recién se instala en un nuevo hábitat en el que se puede suponer la existencia de recursos en exceso y ausencia de competidores y depredadores, la velocidad de aumento numérico va a depender de las características fisiológicas de los individuos, llamados pioneros, valor de R, pero también la densidad inicial y la proporción de sexos, así como de la organización social que presenta esa población, o en el caso de las plantas, de su distribución. A medida de que el tamaño de la población aumenta y los recursos presentes tienen que ser repartidos entre un número cada vez mayor de individuos, aparecen nuevos problemas, como el mayor gasto energético en la búsqueda de alimentos, dificultad para hallar lugares de nidificación o refugio, entre otros. En estas condiciones el crecimiento individual podrá ser afectado negativamente, como los individuos mal alimentados podrán tener problemas de fertilidad o viabilidad en las crías, con aumento de mortalidad en edades prerreproductivas. Además, el nacimiento puede generar cambios etológicos, como mayor agresividad o competencia intraespecífica. También podemos encontrar la disminución de la actividad sexual, la inmigración en masa. En síntesis, cuando aumenta la densidad poblacional, disminuye la tasa de nacimientos y tienden a incrementar la tasa de mortalidad. Y ahora hablaremos de las poblaciones en el ecosistema, donde cada especie en un ecosistema existe como una población, es decir, un grupo reproductivo. Para que un ecosistema permanezca estable sobre un largo tiempo, la población de cada especie en el ecosistema debe permanecer más o menos constante en tamaño y distribución geográfica. A su vez, que una población permanezca constante en el tamaño por un largo tiempo. Su tasa reproductiva promedio debe ser igual a la tasa de mortalidad. Por lo tanto, el problema de balance de los ecosistemas es un problema de cómo la tasa de nacimientos y la tasa de mortalidad se balancea para que cada especie en el ecosistema tenga potencial bioético versus resistencia ambiental, que es el principal factor de incremento de la población. Es el potencial biótico. Si se comparan diferentes especies, se puede observar que el potencial biótico varía de un nacimiento por año el hombre a muchos millones por año en caso de muchas plantas, peces e invertebrados. Sin embargo, para que un individuo tenga algún efecto sobre el tamaño de la población, debe sobrevivir y a su vez reproducir. El segundo factor es el crecimiento de la población, que este punto también es muy importante porque en ello podemos saber qué es el reclutamiento, que es la sobrevivencia y crecimiento de un individuo hasta volverse parte de la población reproductiva, considerando a diferencias entre el potencial biótico y el reclutamiento. Se puede notar que entre las poblaciones hay dos tipos de estrategias reproductivas. La primera estrategia es la estrategia R, que es el producir un número masivo de individuos, de los cuales unos pocos sobrevivirán. Es decir, se presenta un reclutamiento bajo. A estas especies se les da el nombre de pródigas u oportunistas. La segunda estrategia es la estrategia K, es tener una tasa de productividad baja, pero suministrar cuidado parental a la descendencia, con lo que se incrementa el reclutamiento. A estas especies se les conoce como prudentes o equilibradas. Las características asociadas con cada una de las dos estrategias especificadas en un cuadro que les voy a mostrar a continuación. En ese cuadro que vieron anteriormente podemos darnos cuenta que cada pareja de características representa los extremos en un continuo de posibilidades. La situación de una especie dentro de este continuo depende de la selección natural que está actuando sobre la población y en gran parte de otras propiedades de la población como la mortalidad y la estructura por edades, así como las propiedades del medio donde se encuentra. Hay factores adicionales que
que influencian el crecimiento y la distribución geográfica de la población, como la migración y dispersión de animales y semillas para ser llevados a hábitats semejantes a otras regiones. Está también la habilidad para adaptarse e evadir nuevos hábitats. Los mecanismos de defensa y de resistencia a las condiciones adversas y a las enfermedades. Todas las especies tienen la capacidad de incrementar su población cuando las condiciones son ideales. El crecimiento de una población bajo condiciones iguales será exponencial, porque cuando esto ocurre, la población se habla de una explosión poblacional o demográfica. Y por último, hablaremos del nicho ecológico. Cada especie tiene un determinado lugar donde vive y al cual está adaptado, y que se denomina el hábitat, del latín habitare, igual vivir. El hábitat es la dirección de la especie, o sea, el lugar donde vive y se la puede encontrar. Por ejemplo, el hábitat de la vicuña es el pajonal de puma, igual que el del puma andino, pero la primera es herbívora y el segundo es carnívoro, depredador de la primera. El nicho ecológico expresa la interrelación del organismo con los factores ecológicos, es decir, la posición o función de una población o parte de ella en el ecosistema. La función que cumple cada especie en el ecosistema, o sea, su nicho ecológico, es determinada por una serie de factores, siendo el principal la competencia con otras especies. Se resume en tres definiciones. Tenemos el nicho ecológico, que es el modo de vida o función total de una especie o un ecosistema. Incluye todas las condiciones físicas, químicas y biológicas que necesita una especie para vivir y reproducirse en un ecosistema. Tenemos también el nicho fundamental, que es la gama potencial completa de factores físicos, químicos y biológicos que pueden utilizar una especie. También tenemos el nicho realizado, que es el parte del nicho fundamental de una especie que la misma utiliza en realidad.